De antemano, muchas gracias por la participación, por el tiempo y la disposición y por acompañarnos pues, a este espacio de conversatorio en el cual vamos a hacer el comparativo entre la resolución 666 del 2020 y la resolución 223 reglamentada en febrero, la última semana de febrero. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña contextualización en torno al manejo pues, de la pandemia por COVID-19. Aquí encontramos que el 6 de marzo se presenta el primer caso confirmado positivo para COVID-19 en Colombia. Es allí cuando se pronuncia la circular 17, que establece los lineamientos mínimos en promoción y prevención a implementar para la preparación y respuesta y atención de casos con enfermedad COVID-19. Aquí se establecen unas medidas básicas por parte de los empleadores y de la ARL. Encontramos luego entonces en la resolución 385, donde se declara el estado de emergencia sanitaria para Colombia y entendiendo que hay que establecer unas medidas de bioseguridad al interior de las empresas, se establece la resolución 666 en abril del 2020, donde a través del Protocolo General de Bioseguridad se establecen medidas generales para mitigar, controlar y realizar el manejo adecuado de la pandemia por COVID-19. ¿Listo? Entonces aquí se habla de medidas específicas efectivas como es la higiene de manos, la higiene respiratoria y el distanciamiento físico. Desde abril hasta el segundo semestre del año se reglamentan los diferentes protocolos por sectores económicos. Tenemos protocolos entonces para sector transporte, sector manufactura, sector salud, pero entendiendo y a raíz de los resultados de las estadísticas de contagios por COVID-19 y a pesar de los esfuerzos por parte de la OMS y del Instituto Nacional de Salud, se evidencia que las cifras van en aumento y se establece una evidencia objetiva entre las condiciones, los recintos o las empresas con baja ventilación y cómo eso contribuye a la propagación del virus. Entonces, entendiendo que hay que complementar todo el tema de ventilación, se establece, se modifica el anexo técnico de la resolución 666 en la resolución 223 de marzo del 2021. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese es el contexto. Pero ahorita queremos es como hablar un poco acerca de qué sí establece la 223 y qué no. Entonces, lo primero no es que se esté derogando la resolución 666, sino que la resolución 223 la complementa y siguen vigentes las responsabilidades en materia de promoción y prevención. Pero sí se sustituye el anexo técnico y se actualizan las medidas genéricas de bioseguridad que son aproximadamente a la fecha 223. Entonces, en esto consiste los cambios de la resolución 666 y con la nueva resolución acá. Este es el cuerpo de la resolución. Entonces tenemos una resolución con un objetivo muy claro, establecer medidas de bioseguridad, unas definiciones que conversan con la resolución 666. Aquí digamos que se hace una ampliación en lo que tiene que ver con la definición de medidas de prevención por contagio, por gotas, contagio por incluso también aerosoles o contagio por contacto también. Entonces, en las definiciones, digamos, aquí no vemos mucha diferencia. Sin embargo, podemos nosotros ya al interior de la norma poder observar que se siguen conservando los mismos 18 componentes en cuanto a las medidas de bioseguridad, las medidas de prevención y manejo, ¿sí? Entonces vemos que todos esos 18 elementos que observamos aquí en la diapositiva se siguen conservando. ¿Qué sucede con la resolución 223? Tenemos una claridad específica que nos hace la norma frente al tema de lavado de manos y el tema de limpieza y desinfección. Aquí simplemente nos menciona que, pues, digamos que esto lo menciona, pero ya es muy obvio, y es que se deben desinfectar los recipientes que contienen los dispensadores de alcohol glicerinado. ¿Listo? Pero sí menciona algo nuevo y es lo referente al tema de la ventilación. Entonces nos define de manera concreta qué es una adecuada ventilación para los recintos cerrados. Adicional, también da una especificidad frente al tema de la vigilancia de la salud, la de que de una u otra forma, vamos a ver al final también muestra una ambigüedad, ante lo cual pues ya debemos desde el punto de vista técnico, ¿sí? Nosotros como empresarios determinar la mejor opción y menciona de una u otra forma todo el manejo de situaciones de riesgo para alinear con la estrategia PRAS. Entonces, básicamente, estos son como los tres principales cambios. Vamos entonces a
ya como a detallar en qué consiste cada uno de ellos. ¿Cuál es la principal acción de impacto o novedades de la resolución 223? Lo vemos en el artículo 3.3 y 4.1 y es lo referente a las diferentes alternativas que nos ofrecen para las personas mayores de 60 años y o con comorbilidades preexistentes. ¿Listo? Si anteriormente nosotros nos vamos a la resolución 666, encontrábamos que estas personas pues definitivamente entran en un proceso de aislamiento y que era obligatorio el aislamiento preventivo. ¿Qué establece o qué novedad tenemos en el numeral 411? Primero, determina que esas personas mayores de 60 años o adulto mayor y con comorbilidades podrán realizar trabajo remoto, o sea, ya no deberá, ya no es obligatorio, sino que podrá, lo que presume de una u otra forma que la empresa pues podrá tomar esta opción teniendo en cuenta dos aspectos aquí importantes. Uno, que la persona con comorbilidades podrá realizar trabajo presencial siempre y cuando su actividad minimice la posibilidad de contactos estrechos. Y a su vez, que pueda utilizar o que utilice tapabocas quirúrgicos, ¿sí? Entonces, esto es como una de las novedades frente al tema del manejo de este tipo de población y obviamente, pues también prohíbe lo que tiene que ver con el desconocimiento o desmejora de condiciones laborales. Si vemos aquí, entonces, de una u otra forma, se sigue manteniendo de una mejor forma explícita todo el tema de que como empleadores debemos garantizar el mejoramiento de las condiciones laborales de nuestra población. Eso es Muy importante, ingeniera, este tema que estás tocando, porque esta ha sido una de las preguntas más frecuentes y ¿qué hacemos con estos funcionarios mayores a 60 años? Recuerden que si tienen estas comorbilidades, a partir de la norma, lo que nos está proponiendo, y creo que muchos de ustedes ya lo han venido haciendo, es poder recurrir a su médico laboral para que pueda confirmar que efectivamente esas patologías le permiten a él hacer su actividad para las empresas que ya están en operación al 100%. Entonces, tengan en cuenta eso, pero también, que lo vamos a ver más adelante, revisen también los aforos, porque estamos tratando de vincular esa población mayor de 60 años, pero otro de los temas que vamos a ver más adelante es el tema de los aforos. Y en los elementos de protección personal, recuerden que todas esas matrices deben cambiar y se deben ajustar y se le debe hacer firmar al funcionario que efectivamente ustedes lo están dotando con el tapabocas de la especificidad que se necesita para el riesgo que podría tener. Sí, digamos que indudablemente aquí tenemos una población que debemos tener en continua vigilancia. No es que quiere decir que va a empezar a hacer trabajo presencial y ya, sino que por el contrario debe estar en continua vigilancia, entendiendo cómo debe ser articulado con todo el programa de elementos de protección personal de la empresa. Entonces, a estas alturas o en estas fechas, en este año, pues ya todas las empresas deberíamos de tener pues nuestra matriz de elementos de protección personal, reincorporado todo el tema de elementos de protección personal por tema COVID-19 y pues todas las especificaciones, las fichas técnicas, que es súper importante aquí para estos tapabocas y que cumplan con las especificaciones pues de la OMS. ¿Listo? Muy bien. Gracias, Marta, ahí por el aporte. Bueno, ¿cuál otro impacto se genera en la resolución 223? Todo lo referente al numeral 335, todo el tema de los sistemas de ventilación. Digamos que aquí se concreta de una forma mucho más concreta cómo las empresas deben garantizar mecanismos de renovación de aire, ¿sí?, permanente, y no lugares de trabajo donde haya recirculación de aire o poca ventilación. Entonces aquí entra el concepto de renovación de aire y recirculación de aire. Entonces aquí para qué medidas óptimas debemos nosotros como empleadores garantizarle a nuestros trabajadores. Uno, que si tenemos un lugar, un ambiente de trabajo cerrado, pues debemos trabajar con puertas y ventanas abiertas, ¿sí?, para que haya un buen intercambio de aire. Supone, en este caso presume la norma, que debemos garantizar la circulación del 100% de aire natural. Así tengamos sistemas de aire acondicionado artificial. Entonces, lo primero, medida óptima, puertas y ventanas abiertas. Para ello, entonces, pues las empresas
establece la norma, deberán evaluar y adecuar las condiciones locativas para determinar si podemos cumplir con esas medidas de ventilación. Ahora, la pregunta que muchos nos hacen es, ¿qué es una adecuada ventilación? Digamos, desde el punto de vista técnico, allí podemos tener como esos interrogantes muchos de los que estamos aquí. Entonces, la norma, ¿qué nos dice? La norma nos dice, nos da una medida o una característica, dice que el flujo de aire que debe tener un recinto de trabajo, pues debe ser 4 veces el volumen del espacio a ventilar cada hora. Entonces, muchos de los que me están escuchando probablemente estarán pensando, bueno, pero ¿y yo cómo calculo eso? ¿Qué quiere decir? Que indudablemente eso nos va a llevar a que desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestra matriz de peligros, pues si antes teníamos ese peligro, muchas empresas quizás no lo han identificado porque no lo han así, digamos, valorado, tendrán que incluir en sus matrices de peligros los peligros o riesgos originados por los sistemas de aire acondicionado y toda su afectación que pueda traer para COVID-19, y tendrá que determinar desde la jerarquización de sus controles en la fuente en medio y trabajador, pues cuáles son las medidas que se va a adoptar. Quiere decir que esta evaluación y adecuación de condiciones pues deberá ser evaluada desde su matriz de peligros. Muy probablemente pues se requerirá el apoyo de un experto en ventilación, en este caso algunas ARLs ofrecen, digamos, el apoyo de higienistas para que nos ayuden a determinar cuál es el flujo de aire ideal de acuerdo al recinto y el número de ocupantes de un área determinada. Entonces, eso como para que lo tengamos aquí. La norma no lo menciona, pero desde técnicamente nosotros hablando, pues vamos a tener que hacer un ajuste a nuestras matrices de peligros y establecer unos controles muy específicos en la fuente, ¿sí? Para poder cumplir con esto que establece la norma. De igual manera, ingeniera, es importante que cuando las ARLs hagan las valoraciones, ellos también nos ayudan, o inclusive las secretarías o los entes de control en cada ciudad, y vemos personas de la secretaría diciendo que si usted no tiene una óptima medida o calidad de aire, pues eso debería tener como algún tipo de medición o un personal experto en ese proceso. Entonces ahí podrías preguntar si la persona que está haciendo esa evaluación es higienista y qué equipos tiene y cómo está calibrando el proceso. Porque hoy, digamos que visualmente yo no podría hacer esa identificación. Hay unos parámetros específicos para poder hacerla, para que lo tengan en cuenta cuando los entes de control pues estén en el proceso. Es obvio que si van a haber muchas personas en un recinto que esté cerrado, pues sería obvio, pero aún así deberían tener los controles que la norma exige para poder tomar una medida adecuada o no de ventilación. Exacto, Marta. Bueno, digamos que aquí en cuanto al tema de las medidas óptimas, pues también establece muy puntualmente la norma que se deben garantizar espacios de bienestar, espacios de descanso en lugares abiertos, donde se respete y se conserve el distanciamiento. Entonces aquí entra pues lo del aforo máximo que nos estaba mencionando Marta. Aquí en el tema de ventilación, como para también ampliar un poco más, es importante que nosotros tengamos en cuenta que sí se permiten pues, los sistemas de ventilación artificial, pero la norma sí nos referencia, digamos aquí, un documento importante que tiene que ver, al cual podemos acudir nosotros y determinar si tenemos sistemas de ventilación artificial, unidades manejadoras de aire, por ejemplo, si contamos con los filtros apropiados, ¿sí? Para poder, obviamente, garantizar la calidad del aire. Especifica que se pueden utilizar purificadores de aire, especifica que se puede o que se debe realizar la respectiva limpieza de los ductos de ventilación. Entonces, aquí, lógicamente, también dependerá de las características del tipo de aire que tengamos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en las empresas, lo que recomendamos en las empresas también es, bueno, hable con su proveedor, dialogue con su proveedor, de acuerdo a las especificaciones técnicas de su equipo, de la capacidad de su equipo, ¿sí? Y de flujo de aire que se maneja, bueno, qué tipo de filtros nosotros podemos colocar y que estos estén acorde a las especificaciones de la norma 52.2 que establece la norma pues dentro del numeral 335. Ahora, frente al aforo máximo, que es una de las inquietudes también que nos han planteado pues algunas empresas, muchas veces digamos que ¿qué ha sucedido? ¿Qué nos hemos encontrado en la práctica en el año 2021? Vamos a empresas donde encontramos lugares pequeños, salas de reuniones donde estamos a veces 4, 5, 6 personas, ¿sí? Entonces hemos entrado, digamos, como en un proceso ya donde quizás hemos pasado por alto, sin querer estamos pasando por alto al interior de las empresas, no son todas, claro, eso sí, y no estamos respetando claramente los aforos.
Entonces, ¿qué queremos recordar aquí? Que el concepto de aforo se mantiene. Aforo es garantizar distanciamiento mínimo de 2 metros. No hay un número específico de personas que establezca la norma, pero para eso pues existen diferentes fuentes, diferentes ARLs que nos recomiendan que para poder garantizar nosotros el aforo máximo de ocupantes dentro de un recinto, pues nosotros deberíamos tener en cuenta el área del establecimiento, ¿sí? al cual queremos ingresar cierta cantidad determinada de trabajadores, y dependiendo del área del recinto, debemos restarle el área que nos ocupa, digamos, los espacios compartidos, cocineta, baño, incluso muebles y enseres, ¿sí? Le restamos esas áreas al área total del establecimiento, le podemos restar esas áreas, y ya el área que nos quede, entonces nosotros lo podemos dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque se asume aquí que el área libre del trabajador pues debe ser aproximadamente de 4 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, el área que me quede libre transitable lo divido entre 4, y esto nos puede dar un cálculo aproximado de la cantidad de personas que pueden estar dentro del lugar al cual nosotros queremos aperturar. ¿Listo? Entonces, esto como para que, eso simplemente como un tip, como para que lo tengamos en cuenta, y pues aquí tenemos las fuentes donde lo podemos encontrar. Vamos ahora entonces a mencionar cuáles otras son las novedades o acciones de impacto que establece la resolución. Tenemos el numeral 411, donde nos menciona donde hace unas precisiones frente al manejo de situaciones de riesgo. Entonces, lo primero, lo nuevo que establece es que las empresas deben tener una línea de atención prioritaria. Entonces, aquí muchos nos preguntaremos, ¿qué es una línea de atención prioritaria? Desde el punto de vista legal, y en conversaciones también que hemos tenido en otros espacios, pues aquí es garantizar que tengamos un mecanismo de comunicación definido al interior de la empresa para poder manejar esa situación del trabajador que posiblemente es sospechoso por COVID-19 o que ha tenido contacto estrecho con una persona positiva para COVID-19. Entonces, esto digamos que es lo novedoso en cuanto a formalidad, en cuanto a definición, ¿sí? Porque definitivamente lo que quiere decir es que debemos continuar con ese mecanismo que ya deberíamos de traer, obviamente, desde la resolución de abril del 2020. También establece de manera explícita que el empleador deberá garantizar facilidades para el aislamiento temprano. Entonces, anteriormente, lo que veíamos era que si una persona resultaba pues sospechosa, se iba para la casa, digamos, se iba para la casa, pero entonces quedaba como esa incertidumbre de la empresa, bueno, ¿yo qué voy a hacer con esta persona? Digamos que ahora la incertidumbre ya no está, ya es mucho más tácita la norma en esto. Debemos como empleadores garantizar ese aislamiento y entender de una u otra forma que los médicos ya podrán certificar ese aislamiento sin generar incapacidad. Es decir, que en este orden de ideas, ese aislamiento pues deberá lógicamente ser asumido, como muy probablemente ya ha venido siendo así, directamente por la empresa. Aquí, digamos, podemos resaltar un poco o podemos añadir que existió en algún momento un proyecto de ley, ¿sí? Salió más o menos en el último trimestre del año pasado, un proyecto de ley que nos hablaba acerca de un posible subsidio de incapacidad a cargo de los fondos de riesgos laborales de la ARL para la empresa, para este tema de los aislamientos preventivos, pero finalmente este proyecto pues nunca prosperó. Quiere decir que de una u otra forma, aquí ya queda ya muy claro que este aislamiento pues definitivamente queda a cargo del empleador, y que lo que hará el médico, porque el médico genera incapacidad si hay un cuadro clínico. O sea, si hay una persona asintomática, entonces la persona está asintomática, probablemente le van a hacer prueba, le entregan su incapacidad y pues esta digamos que es la contraprestación. Pero si la persona no va asintomática, ¿cierto? Pues entonces no hay cuadro clínico, por lo tanto, pues no existe para el sistema como tal esa garantía, o no existe, digamos, la evidencia para poder atribuir una incapacidad como tal de este caso. Esto es como, digamos, lo que encontramos en cuanto al manejo pues, de situaciones de riesgo. Ahora, esta es la gran pregunta, esta es, digamos, como lo que hemos encontrado de ambivalencias o de ambigüedades en la norma, y esto es, digamos,
la mayor inquietud que ha girado en torno a esa nueva resolución, ¿sí? Podemos decir con gran certeza que definitivamente se elimina del anexo técnico el párrafo que establece que se debe realizar diariamente el monitoreo de estado de salud y temperatura del personal utilizando termómetro al ingreso y la salida. Es decir, aquí no vemos el concepto de uso de termómetro, no vemos el concepto, obviamente, de toma de temperatura. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, luego, en lo que tiene que ver con el manejo de situaciones de riesgo y en acciones de vigilancia para los trabajadores, sí mantiene de que no debemos permitir el ingreso de personas con fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que por un lado el anexo técnico se suprime el uso del termómetro y el control de la temperatura, pero por otro nos dice que no debemos permitir el ingreso de personas con fiebre. Y pues lo único que nos garantiza eso desde el punto de vista técnico y como medición objetiva, pero recordémonos que nosotros para tomar una fiebre, pues eso tiene que ser con un instrumento de medición, de una medición objetiva. Yo no puedo ser subjetiva, o sea, colocar la mano y decir, tiene fiebre, tengo fiebre, no tengo fiebre. Tiene que haber un instrumento de medición. Definitivamente, entonces, para establecer si una persona viene con fiebre o no al interior de para la empresa, pues indudablemente aquí quiere decir que tendré que hacer esta medición de una u otra manera. Como conclusión, la recomendación desde el punto de vista técnico es necesario la toma de temperatura para identificar si quienes ingresan a las instalaciones pues presentan fiebre mayor o igual a 38 grados. Esto es, digamos, desde el punto de vista técnico como tal, es algo que ya nosotros debemos obviamente entender que es necesario, además que también establece en otros numerales de la norma que debemos hacer monitoreo, vigilancia a los trabajadores, que debemos fomentar en ellos la toma de la temperatura. ¿Listo? Entonces aquí para que lo Mariluz, tengamos en cuenta. una Dime, Marta. recomendación muy especial para nuestros clientes y todos los que están en este momento, y es que muchas veces nosotros hacemos actividades con terceros, y me estoy refiriendo a las empresas que tienen empresas de vigilancia, por Sí. ejemplo, y empresas con terceros donde no están tomando temperatura actualmente. Mi recomendación es que desde el área de seguridad y salud en el trabajo, ustedes hagan una carta muy bien elaborada con este tema de la norma, les digan el numeral de la norma y expliquen a estas entidades que es importante que ellos sigan tomando la temperatura al ingreso. Sobre todo porque en muchas Claro que sí. administraciones de edificios se está dejando de tomar la temperatura y esta era una labor que normalmente venía haciendo el guarda de seguridad. Entonces, es muy importante que todos trabajemos para que efectivamente la norma se cumpla. Ya lo vemos en supermercados y en otros lugares donde no están tomando la temperatura al ingreso. Eso nos hace vulnerables a todos. Entonces, es importante no leer solamente el título que sale en muchos periódicos, porque salió en muchos periódicos y en las redes sociales que ya no se tomaba la temperatura y el tema del tapete, sino que ir a lo que nos está especificando, dando de especificidad a la norma. Exacto. Aquí lo único que especifica la norma como, digamos, el control no válido o que no muestra ningún resultado de evidencia frente a la prevención de COVID-19 es el uso del tapete, limpieza de llantas o de calzado. Pero lo referente a toma de temperatura sigue vigente, es totalmente válido y completamente recomendable, como decía Marta, continuar con este proceso de toma al ingreso, digamos, de la empresa. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí nosotros, para resumir, de los principales cambios o modificaciones que surgen con el anexo técnico, uno es el manejo de la población con condición vulnerable, bajo estas tres premisas que acabamos de mencionar. Uno, podrán realizar trabajo remoto siempre y cuando se minimice cualquier posibilidad de contacto estrecho con el uso adecuado y efectivo de tapabocas quirúrgico. Esto no exime, que fue el aporte que nos hizo Marta, la situación de internamente realizar una respectiva valoración para adicionar a estas posibles situaciones o condiciones de manejo de estos casos alguna situación de salud o una recomendación adicional por parte de un médico laboral. Dos, menciona de una manera muy explícita controles en cuanto a la ventilación. Definitivamente no se permite sistemas de ventilación donde circule el aire, sino por el contrario, donde haya renovación del aire
y esta sea a través del 100% de aire, a través del intercambio del 100% de aire natural con puertas y ventanas abiertas y con sistemas de ventilación artificial con los controles que ya acabamos de mencionar. Se siguen conservando el tema de los aforos, debemos cumplir con los 2 metros de distanciamiento. Menciona en cuanto al elemento de protección personal, lo que ya hablamos de la población vulnerable. Sí, aquí nos remite a las las últimas especificaciones de la Organización Mundial de la Salud, las cuales tampoco son tan nuevas porque ya anteriormente la OMS se había pronunciado frente a las especificaciones de los tapabocas, ¿sí? De tela, pues los cuales deben continuar con deben tener sus 3 capas, muy probablemente ya la mayoría de las empresas ya lo sabemos, sus 3 capas, y menciona cada capa, pues cuáles son las características que debe tener. Y esto debe estar alineado con el programa de EPP y las fichas técnicas de sus elementos de protección personal. Y frente al manejo de situaciones de riesgo, pues ya vemos aquí, se menciona un tema de una línea de atención prioritaria, es decir, si aún no hemos canalizado en el sistema de comunicación, revisemos que hay que ajustar allí a la luz pues, de la norma y de manera tácita establece que debemos favorecer los procesos de aislamiento y que el médico podrá certificar aislamiento sin incapacidad laboral. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, este era como el conversatorio que queríamos tener. Ya digamos que finalizamos como el proceso pues, de lo que queríamos compartirnos con ustedes. Vamos a dar inicio para las inquietudes, las preguntas que tenemos al respecto. Entonces yo les invito, si nos pueden escribir a través del chat, levantar la manito o también desactivando su audio pues, para que podamos interactuar. Recomendaciones importantes mientras se van pensando sus preguntas, porque yo sé que hemos tenido varias preguntas de los clientes al respecto. El tema de control de cambios. Recuerden que estos cambios que estamos realizando, es importante que aparezcan en los documentos de control de cambios que tenemos, que efectivamente la norma cambió y qué procesos van a cambiar y cómo los documentamos. Recuerden que todas estas presentaciones que realizamos son grabadas y enviadas en video a nuestros clientes para que puedan ser replicadas con sus equipos de trabajo. Por favor, diligencien el listado de asistencia, si no lo han hecho, para que les lleguen estas grabaciones en caso de que así lo requieran. ¿Quién tiene alguna pregunta? Preguntas. No sean tímidos, que yo sé que hay bastantes preguntas al respecto. Inquietudes. Miremos por acá el chat. Sí, eso estamos verificando. A ver si hay alguna pregunta. Recomendación muy especial con los aforos en las últimas inspecciones e intervenciones que han venido haciendo con nuestros clientes y las ARLs. Se está viendo que no hay un cumplimiento adecuado de los aforos, es decir, en algunas de las empresas esto es una gran dificultad y la otra es el tema de los insumos como geles o alcoholes para desinfección no se están evidenciando. Entonces, muy importante contar con todo lo referido a la norma. Eso te iba a decir yo, Marta. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Steven Rodríguez de Riga Sensores. Buenas tardes, Steven. Bienvenido. Cuéntanos. Sí. No, para allá iba. El tema de los desinfectantes. Tenemos contemplado el protocolo de bioseguridad, el lavado de manos y demás. Entonces, ahí no lo mencionaron. Mencionaron el tema del calzado. Mariluz, entonces, tienes el micrófono cerrado, es decir, continuamos con el tema de desinfección. ¿Qué nos dice la norma al respecto en temas de desinfección? Sí, lógicamente se contiene, o sea, se mantiene lo que tiene que ver la vigencia de tener los protocolos de limpieza y desinfección. En cuanto a eso, sí menciona específicamente que debemos tener, los productos químicos deben estar bajo el sistema globalmente armonizado. Digamos que esto es en cuanto al tema de manejo de químicos y de los protocolos de limpieza y desinfección, se mantienen los protocolos, deben ser verificables. Continuamos con todo el proceso de implementación, desarrollo y verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Ahí haces, qué pena, Marta, ahí hace referencia a lo del tema de las hojas de seguridad y las fichas técnicas de los productos de desinfección.
que mencionaste del sistema global armonizado, ¿es verdad? Sí, sí, claro que sí. Digamos que nosotros, a ver, en un sistema de gestión de seguridad y salud, pues ya esto no debería ser nuevo. O sea, toda sustancia química debe tener su hoja de seguridad, debe conocer sus componentes, ¿sí? Y debe estar autoridad etiquetada. Entonces, digamos, lo que hace en este momento en la resolución, el ministerio con esta resolución, es alinearlo con el sistema globalmente armonizado. Y es decir, que puedes seguirlos utilizando. Y es importante Claro que además sí. que se sigan utilizando. ¿Alguna otra pregunta? Les cuento que les tenemos un obsequio a las personas que están en este momento con nosotros. Tenemos 33 vinculados. Hemos hecho un comparativo. La ingeniera Mariluz nos va a regalar ya los que nos gusta ver en detalle la norma. ¿Qué pasaba en la resolución 666 y qué está pasando y cuál es el cambio en la resolución 223? Allí ya encontramos punto a punto todo lo detallado frente a la norma y cuáles son esos cambios específicos. Los invito entonces para participar de este envío que nos regalen, Maricel, si me cuelgas la evaluación, tenemos evaluación de estos cambios y puntos de la norma para que ustedes puedan tanto inscribirse como hacer la evaluación de lo que acabamos de conversar, mientras hay más preguntas al respecto. Y vamos a colgar también el link para que ustedes tengan acceso a toda la modificación de norma punto a punto. Ahí pueden ver en detalle cada uno de los numerales que tienen. Veo que está el enlace del registro. Nos faltaría, Maricel, que me ayudes a ir colgando el enlace de la evaluación. Y adicionalmente, que nos ayudes con el enlace para que las personas que estén aquí conectadas en este momento ya descarguen el punto a punto de la norma y ahí van a encontrar en color verde los cambios, Mariluz. ¿Verdad? ¿Así quedó? Color verde el cambio. Tienes el micrófono cerrado. Quedó en verde los cambios, así es. Perfecto. Bueno, ¿qué otras pregunta? preguntas tenemos? Contratistas, proveedores, ¿tengo que seguir haciendo procesos con terceros? Claro que sí. Cuando hablamos de procesos, aquí recordemos que se debe continuar con los protocolos de recepción de insumos y debemos también establecer dentro de nuestro protocolo de seguridad todo el control para el ingreso de proveedores, terceros, visitantes. Okay. Mariluz, ¿tú crees que va a cambiar el modelo de evaluación que tienen las secretarías de salud a nivel nacional y los modelos de evaluación que tienen las ARL de los protocolos de bioseguridad y que podrán venir nuevas evaluaciones con este cambio de norma? Bueno, esa pregunta es muy buena. Ayer precisamente también hablábamos al respecto. Una de las preguntas fue que si era necesario actualizar el protocolo, o sea, si había que hacerle algún cambio en el ajuste, en la forma del protocolo. Y pues la respuesta es, si nos hemos encontrado que hay personas que tienen incluso dudas que pertenecen a la resolución 666. Entonces, muy probablemente estos cambios que se introducen en la 223, donde qué hacer con esta población vulnerable, pues me tendrá obviamente que llevar a cambiar y ajustar mis protocolos con las nuevas disposiciones, que si bien sabemos no son muchas. Sí, por ejemplo, si anteriormente no teníamos definido el protocolo, cómo era el manejo de la ventilación, pues tendremos que caracterizar en el protocolo cuáles son los controles que tenemos al respecto. Entonces, muy probablemente sí tenemos, muy probablemente no, sí debemos actualizar los protocolos. No hay ninguna pronunciación por parte de la alcaldía donde se mencione que debe ser revisado, como en un principio fue por la ARL, para poder sacar, obviamente, pues cualquier tipo de autorización, pasaportes, ni nada de eso. No tenemos ninguna pronunciación hasta ahora, pero desde el punto de vista técnico debemos actualizar los protocolos. Vemos que se siguen manteniendo los protocolos de cada sector, ¿sí? Sector, esos siguen vigentes. Lo que debemos hacer es como ver qué cosas adicionales trae la 223 frente a esos protocolos, porque finalmente el uno no deroga al otro, el uno no cambia al otro. O sea, todos se complementan como tal. Entonces, si nosotros ya digamos que eso ya no es clara la norma frente a eso, pero estamos como a la espera de las herramientas, diferentes herramientas que tenga la ARL para evaluar si es necesario, pues obviamente, obtener algún tipo de calificación al respecto. Pero no debemos esperar a que se cambie la herramienta de calificación, a que la alcaldía nos diga cómo hacerlo. O sea, nosotros debemos tener actualizados nuestros protocolos con base en todos los cambios que ya se presentaron a finales del mes de febrero. Por ejemplo, antes no teníamos el tapabocas quirúrgico para población vulnerable. Entonces tenemos que ajustar nuestra matriz de elementos de protección personal, lo que hablaba de la matriz de identificación de peligros. Entonces ya también vamos a tener que actualizar documentos en nuestro sistema de gestión.
El tema de condiciones de salud y cómo debo informar acerca de esas condiciones de salud sigue vigente. Hay muchas empresas que me han preguntado y que inclusive ya han dejado de hacer esas evaluaciones de condiciones de salud para sus funcionarios. Y es preocupante porque cuando se llegan los casos, quiero contarles, digamos que el caso de una de nuestras empresas clientes que hoy nos estaba comentando, hoy tuvieron precisamente un caso positivo y estaban en revisión de la investigación del proceso, y una vez salió la resolución, dejaron de hacer estas revisiones de salud del estado diario de sus funcionarios. Entonces es muy difícil llegar a tener una información concreta para presentar a la ARL al momento de hacer la investigación para la presunta enfermedad laboral. ¿Debo continuar haciendo esas solicitudes de condición de salud de mis funcionarios? La recomendación es que se continúe. O sea, la recomendación es que continuemos. Finalmente, esto es una evidencia, ¿sí? Todo lo que son el tema de registros son evidencias que permiten hacer todo el tema de trazabilidad de la información, trazabilidad de los casos, nos apoya también para todo el tema del cerco epidemiológico. Entonces, sí debemos continuar con estos mecanismos. Sabemos pues que esto implica una, digamos, una carga, si lo podemos llamar, sobre el proceso de seguridad y salud o quien lo desarrolle, pero definitivamente hay que continuar porque lo que no se registra pues no se evidencia. Ok, listo. Allí en el chat ustedes pueden encontrar ya el comparativo de la resolución que nos regala la ingeniera Mariluz para que miremos en detalle cuáles serían esos numerales de norma que tendríamos que ir a revisar para tenerlos en control de cambios y poder hacer esos registros y esos cambios específicos. También está la evaluación, que les agradezco que por favor la realicen. Es una evaluación muy corta para ver cómo está el entendimiento de la que la ingeniera Mariluz nos estaba contando frente a la norma. ¿Quién tiene alguna otra pregunta, alguna situación que le haya ocurrido con la implementación o estos cambios? Los trabajadores se han manifestado inclusive más porque ellos dicen, no, ya no me tomé la temperatura, yo ya no tengo que avisar. Mariluz, aquí hay otra inquietud y es que aquí hay una inquietud que nos hace primero Lady. El protocolo de bioseguridad actualizado debe ser aprobado por la ARL. ¿Existe algún documento que me diga que la ARL me aprueba los protocolos de bioseguridad? No, digamos en este momento, digamos que eso se hizo en un principio para todo el tema pues de los pasaportes sanitarios, donde el alcalde, de hecho, se hizo para Cali. Digamos que en algún momento eso lo dejó Cali, el Jumbo, gobierno mucho para la parte local. Entonces muchas ciudades tomaron esta opción de que fuera aprobado por la ARL, pero muchos otros departamentos no lo manejaron de esa forma. Entonces aquí, si hablamos para lo que es Valle, Cali, no existe un documento que diga que tenga que ser aprobado por la ARL. O sea, este es un documento que ya debe formar parte del sistema de gestión. Lógicamente, cada ARL pues también tendrá, digamos, su estructura. La ARL continúa la responsabilidad de que la ARL brinde apoyo y asesoría como tal. Entonces, si hay algún aspecto que tenemos inquietudes, pues sí podemos solicitar levantar la manito de la ARL para que venga, ayúdeme de pronto yo cómo puedo puntualizar este tema aquí. Por ejemplo, ventilación. ¿Listo? Pero eso no quiere decir que el protocolo tenga que ser aprobado por la ARL. O sea, en este momento no tenemos aunque no existe ninguna norma, lo que sí nos hemos encontrado como una práctica de las secretarías de salud o de los entes de control es que cuando visitan, hacen un oficio a las compañías y también le hacen el oficio a la ARL para que la ARL vaya y haga una auditoría de cómo se están llevando a cabo esos protocolos. Por eso tal vez ella hace la referencia de que debe ser aprobado en la ARL. Entonces nos encontramos que en la norma no hay nada específico al respecto, sin embargo, cuando hay los entes de control, sí le piden a su administradora de riesgos que vaya y evalúe cuál es la condición actual de la compañía frente al riesgo biológico. Y ahí nos vamos a encontrar con una evaluación a detalle de las aseguradoras que nos van a decir si estamos o no en un cumplimiento del protocolo. Para eso, muchas de ellas generaron unos diagnósticos con unos porcentajes que ahí nos manifiestan cuál sería el porcentaje. Entonces, eso me imagino que va a continuar, porque si las secretarías de salud visitan, ellos siguen enviando las cartas a las aseguradoras. Entonces, ustedes podrían esperar tanto la visita del ente de control como la visita de la administradora en vigilancia del proceso. Exacto. Gracias, Lady, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Importante también que cierren esos procesos, es decir, si ustedes tienen un ente de control que los haya visitado y ustedes ya recibieron una visita
de la administradora de riesgos, donde la administradora evidenció que había una falta de control o un proceso que había que mejorar, por favor, cuando lo mejoren, documentenselo tanto a la administradora de riesgos como a la Secretaría de Salud o al ente de control que los visitó. Es importante que lo dejen cerrado. Aquí hay otra pregunta que nos la hace Mónica Flores. Gracias, Mónica. Como empresa, ¿qué medidas puedo tomar para que los colaboradores que no apliquen el autodiagnóstico de salud, muchos no lo están haciendo, eso es verdad, y que garantice la aplicación y el monitoreo de las condiciones de salud? ¿Qué hacemos con ese funcionario, Mariluz, que este es de todos los días, que no se pone el tapabocas, que le dices que se ponga el tapabocas, pero apenas pasa la persona de seguridad y salud en el trabajo, es que se lo pone un momentico, y que nos saca la excusa y que no hace su autodiagnóstico? Bueno, entendemos que toda medida de prevención, toda medida, digamos, establecida por la empresa para prevención de COVID-19 y que esté articulada dentro de su sistema de gestión, pues es una norma de seguridad. Articulado esto con el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 62, es obligación de los trabajadores cumplir con las medidas preventivas establecidas por la empresa. Un trabajador que no me cumpla con una norma de seguridad, en este caso el uso de elemento de protección personal, es una responsabilidad del trabajador. Después de que la empresa, pues ustedes, la recomendación es que siempre establezcan un proceso claro frente qué hacer, o sea, qué sucede primera vez, segunda vez, tercera vez, eso ya es muy interno, eso lo establece usted desde su reglamento interno de trabajo, pero definitivamente si es un trabajador reincidente, acordémonos que el Código 62 del Código Sustantivo nos dice que una persona que no cumpla con las medidas de prevención, pues puede ser terminado el contrato por justa causa. Entonces, digamos, aquí tenemos una herramienta, un sustento legal que nos lleva a esto. Ya depende de nosotros qué tan articulado, organizado lo tengamos. Las principales falencias que encontramos es que las empresas no tienen esos mecanismos disciplinarios establecidos. Entonces, no sé cuándo hacer cuando pasa esto, no sé hacer cuándo pasa esto, no sé cuándo hacer cuando no está usando el elemento. ¿Listo? Entonces tendemos a la permisividad o paternalismo en cierta forma y no formalizamos ciertos procesos y por eso se nos convierte el tema tan inmanejable. Entonces aquí definitivamente tenemos que establecer un procedimiento claro, definimos si va a ser disciplinario o no con esos trabajadores. Y lo que estás diciendo, Mariluz, es fundamental, porque cuando se nos presenta una contaminación por riesgo biológico masiva en las compañías que nos ha tocado, pues todos los entes de control van a mirar usted como empleador cómo hizo prevención o qué hizo para garantizar esto. Es decir, si su funcionario no quería ponerse el tapabocas, pero pues Murphy es así, era el que estaba contagiado y además me contaminó al resto de la población, ¿de quién es la responsabilidad finalmente? ¿Del trabajador o del empleador? Obviamente el abogado que está detrás del proceso administrativo ustedes van a tener que evidenciar si hacían cumplir o no sus reglamentos y las disposiciones frente a riesgo biológico. Y yo les pregunto a ustedes, porque a muchos nos ha pasado, ¿cuántos acercamientos han tenido con funcionarios que no lo usen? Ustedes los han llamado a descargos, han revisado con sus jurídicos ese pedacito, ese límite, frente a cómo hago esas disposiciones y esos llamados de atención. Esos son los registros que a nosotros, frente a un proceso jurídico, nos permitirían evidenciar que ustedes como compañías están teniendo un control adecuado de ese proceso. Y ahí sí los llamo a que se revisen internamente, a que revisen si han hecho esa reunión con jurídico y a que hagan esos llamados a los trabajadores, porque son varias fases, eso cada compañía con su jurídico define cómo es el procedimiento, pero pregúntense ustedes mismos, llevamos un año, ¿cuántas veces la gente no hace el proceso, no diligencia los formatos y qué está ocurriendo con esos funcionarios? Allí nosotros nos encontramos en que no tenemos cobertura a la hora de un proceso jurídico y a nosotros en la compañía ya nos ha tocado lastimosamente apoyar a varios de nuestros clientes en investigaciones de eventos mortales por temas COVID. Es decir, que ocurren y las familias hoy en día, como en todos los procesos, están muy documentados, más inclusive que las empresas en el qué hacer y cómo ejercer sus derechos. Los invito entonces a que revisemos este tema y que hagamos cumplir a los trabajadores en ese proceso. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna duda? Bueno, recuerden que allí está la evaluación que les compartimos para que la vayan realizando, una evaluación muy corta de 5 preguntas y con su asistencia ustedes garantizan que podamos tener allí los formaticos para poderles enviar los videos y que puedan compartir esta información tan importante con todos sus compañeros de trabajo con el que así lo necesiten.
Me dirán si hay más preguntas o más dudas. Creo que en el día a día nos pasan muchas cosas y hoy están muy tímidos. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Bueno, creo que está todo súper entendido entonces. Muchísimas gracias por participar. Maricel, ¿me puedes decir más o menos en las inscripciones ya tenemos los mismos 33 personas que han estado participando? Marta, buenas tardes. Sí, ya te confirmo con Elisa que nos está apoyando en ese monitoreo. Ya te confirmo. Vale. Muchas gracias por su participación. Recuerden que el Conéctate de Finesa Seguro lo vamos a tener mensualmente con todos estos temas fundamentales e importantes para el desarrollo de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo en las compañías. Quiero agradecerle a Mariluz su compromiso con esta gestión, toda la investigación de campo que hizo y todas las preguntas que tuvimos para el monitoreo. Y sobre todo el documento que nos está regalando, que es un documento que les agradezco que lo bajen. Ahí está en el chat. Es un documento en PDF donde pueden mirar el punto a punto de qué es lo que hay que hacer y cómo debería yo revisar mi documento de la resolución. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias por estar aquí. Los espero en el próximo Conéctate. Mis números telefónicos se los dejo y mi correo electrónico para las personas que actualmente no son clientes nuestros. En caso de que quieran el video, acá igual me pueden ubicar. Mi correo electrónico se los estoy dejando, martamarroquín@finesaseguros.com.co. Muchas gracias por su compañía y su asistencia. Muchas gracias.